Muy buenas tardes a todos, que estén con bien. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí, licenciado. Gracias. Sí, licenciado. Entonces, para definir la ciencia política vamos a dividirla en dos partes. Primero, qué es ciencia, y después, eminentemente, cuál es el concepto de ciencia política. Voy a hacer notar que hay innumerables formas de establecer lo que es la ciencia como tal. Hay un sinnúmero de definiciones para ustedes. Dentro de estas tenemos conjunto de conocimientos sistemáticos sobre la naturaleza, los seres que la componen, los fenómenos que la concurren en ella y las leyes que rigen estos especialmente fenómenos. La ciencia es una facultad del hombre que le permite encontrar explicaciones a los fenómenos estudiados y respuestas a las interrogantes planteadas sobre acontecimientos determinados mediante un conjunto de ideas que pueden ser provisionales, pues con la actividad de búsqueda continua y el esfuerzo de hombres y mujeres, estas explicaciones pueden variar y constituir un nuevo conocimiento. O sea, después de poder de elaborar una teoría, lo que hace falta es ponerla en práctica y verificar si esta es de carácter afirmativo o de carácter negativo. Entonces, muchas veces confundimos, digamos, ciertos elementos o frases y las consideramos como realidades o como verdades absolutas para ustedes. Hay aquellos famosas palabritas que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. El que entre la miel anda, algo se le pega, dice. Son aquellos quehaceres que de alguna manera la gente piensa que son ciertas, pero no tienen ninguna base de sustentación que permita afirmar la realidad de las cosas. Más de alguna vez nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir con otro tipo de personas que de alguna manera tienen algún grado de actividad diferente que la de nosotros. Hace un montón de años, ¿va ustedes? Donde es actualmente lo que es el famoso iglú. Antes, digamos, era un centro todo el mundo la conocía como un centro de venta de estupefacientes, ¿verdad? Especialmente de marihuana. Yo, la verdad que les soy honesto, a mí esa cosa de la marihuana pues nunca me llamó la atención. En aquel tiempo era muy señalado la marihuana como que fuera algo malo. Pues algo malo, ¿va usted? Pero a mí no me gustaba la marihuana, ¿va usted? Sino que a mí me gustaba el guaro en aquel tiempo. Entonces yo acompañaba a mis compañeros a comprar esa osada. Y el hecho de andar con cierto tipo de personas, la gente que los conoce, ahí van todos esos marihuanos, ¿va? Entonces a uno le cae también el hecho de andar con ciertas personas para que puedan, digamos, hacer frases que eminentemente no tienen ninguna realidad de sustentación, ¿verdad? Entonces, para hacer ciertas afirmaciones de carácter teórico hay ciertos procesos de carácter sistemáticos e investigativos en el sentido de poder verificar determinados fenómenos políticos, económicos, sociales que se presentan dentro de la sociedad. O sea, que este es el estudio, digamos, la ciencia,
el aportar nuevos conocimientos. Hoy ustedes pueden cuando terminan su carrera, pueden terminar una tesis, y esas tesis pueden servir de referencia para poder elaborar otra, porque en el tiempo que se establece, hay un tiempo y límite en que se elaboran cierto tipo de tesis. Y más adelante, pues existen nuevos conocimientos, nuevas perspectivas, que de alguna manera, pues lo que va a hacer es tomar como base, pero se enriquece en otro tipo de elementos. Después tenemos lo que es la política, también un sinnúmero de definiciones para ustedes. Ese conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo u otras formas de relaciones de poder entre individuos, como la distribución de recursos o el estatus. También es el arte, doctrina o práctica referente al gobierno de los estados, promoviendo la participación ciudadana al poseer la capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para garantizar el bien común en la sociedad. Muchos autores definen a la política como el ejercicio del poder, porque se entiende a la política como una de las tantas maneras de ejercer poder con el fin de mediar la diferencia de intereses entre 100 sectores de la misma categoría en una sociedad en particular. Ya desde épocas históricas, pues la palabra política proviene del latín politicus, que viene del griego política y que alude a la cosa pública en el siglo V antes de Cristo. Aristóteles popularizó el término con su obra La Política. También podríamos decir ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados, actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad o a un país. Sé que hay diferentes percepciones cómo se puede establecer, ¿verdad? Aquí hay otras, digamos, para la definición de la ciencia política. Encontramos que es el estudio, podríamos definirlo como el estudio de los acuerdos sociales que mantienen la paz y el orden dentro de una sociedad. Los intereses, especialmente, de la ciencia política, algunos de estos pueden ser de carácter político, jurídico, administrativo, teoría acerca de la naturaleza y función del Estado, relaciones internacionales, tiene una base filosófica y una de carácter práctico. También podríamos considerar llamarlo ciencia social, que estudia fundamentalmente el ejercicio, la distribución y organización en una sociedad. En general, dice, es una frase especialmente de Nicolás Maquiavelo, dice: en general los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden realmente lo que ven, ¿verdad? A veces podemos observar las cosas, pero no con aquella hurgando determinados elementos importantes que se dan en un acontecimiento, ¿va? Ustedes, cuando hay un fenómeno de carácter político, debemos de considerar que no solo es lo que ven, sino las causas, las razones por las que se produce. Podríamos observar, digamos, cuando la gente empezó a manifestar ahí enfrente del Congreso y que quemaron las banderas y un montón de cosas, unas banderas y una puerta, creo. O sea, la primera percepción que se tiene, posiblemente hacer una crítica, ¿va usted?, de esos actos, pero realmente tenemos que conocer todo lo que es el origen de este tipo de acontecimiento. O sea, que se quemaron, es cierto, pero la razón que aducían en ese momento las personas que manifestaban eran totalmente en contra del gobierno de Yamatei, ¿va ustedes? Entonces, en ciencia política hay también una
un sinnúmero de definiciones. El concepto de ciencia política ha ido de la mano en el ejercicio del poder en las organizaciones sociales como una necesidad o una forma de dirigir las acciones de mando. Desde épocas antiguas, los grupos de las hordas, los clanes, las tribus o cualquiera que sea la formación social, siempre actúa de manera política y ha logrado de alguna manera una organización, especialmente el poder, ¿verdad? A veces cuando van a poder leer por ahí las diapositivas o su libro, vamos a encontrar que el objetivo de la ciencia política en algunos casos se manifiesta el Estado y en muchos el poder. Pero nosotros debemos de quedar bien claros que de alguna manera ambas van muy relacionadas. Entonces el objeto de estudio de la ciencia política va a ser el Estado y el poder. Uno sin otro no podría de alguna manera darse. Otra definición establece que la política representa el conjunto de conductas individuales e instituciones colectivas que se forman entre individuos y agrupaciones animadas por deseos contradictorios, relaciones formales de autoridad y dependencia. Todos los pueblos actúan sin excepción de manera política, ya que su integración depende de la manera en que se articulan los órganos públicos en función a las necesidades sociales. Para dirigir adecuadamente la acción política, se establecen principios, teorías o doctrinas. Tal vez de la más sencilla es la que le había leído, ¿va? Ciencia social, que busca fundamentalmente el ejercicio, la distribución y organización del poder en una sociedad determinada, para no estar con tantas complicaciones. La ciencia política también ha ido evolucionando en los Estados Unidos a mediados del siglo 50 y principios del año 1900, toma un camino más de carácter científico y se implementa ya como una ciencia y le va a dar un auge especialmente a Estados Unidos al incluirla especialmente dentro de lo que son las universidades estadounidenses, ¿verdad? Le da un carisma diferente. Y el objeto de estudio, en todo caso, en los Estados Unidos, va a ser el conductismo, o sea, la conducta o el comportamiento de los seres humanos dentro de una sociedad determinada. Hace años le decía a los patólogos, hay elementos, por ejemplo, bien tristes, digamos, en el siglo pasado, me parece que fue, o a principios de siglo. Hubo un partido de fútbol en Guatemala, de Guatemala a Costa Rica para una eliminatoria, no sé, para el mundial, algo así. Y el comportamiento de las personas fue totalmente inadecuado. Además que las medidas de seguridad fueron también inadecuadas. Y por ahí la gente, a nosotros nos ha pasado a veces, cuando vamos generalmente con el tiempo contado, cuando vamos a ver incluso una película de televisión, ¿por qué no llegamos antes? No, que llegan de último, o a veces por el tiempo también, ¿va? Y salen a manifestar a favor o en contra del gobierno. Por ejemplo, se establece, digamos, en la formación de la ciencia política, la primera tiene un carácter legalista, que se ocupan de estudiar las estructuras legales, las constituciones formales y el derecho y los poderes legales. O sea, todo es lo que conlleva especialmente la conformación de diferentes estatutos, constituciones, y ver cuál es la esencia principalmente que la componen. ¿Va? La segunda es el activismo principal. Preocupación es dar solución a los problemas que el gobierno enfrenta en cada momento. No hay gobierno, fíjense ustedes, no hay gobierno en el mundo que no tenga un sinnúmero de problemas
para poder dirigir una nación. Siempre van a existir problemas. La demografía, en la medida en que haya mayor grado de demografía, mayor tipo poblacional, de alguna manera las necesidades son enormes para ustedes. No podemos echarle la culpa al presidente que actualmente nos gobierna de encontrar soluciones. Cualquiera que llegue no va a encontrar muchas soluciones porque realmente es muy complicado, no alcanza. Digamos, el dinero puede existir, pero de alguna manera desaparece en Guatemala. Es muy común el robo descarado de millones de quetzales en perjuicio de los grandes sectores necesitados en el país, ¿verdad? Entonces, en el mundo no hay gobierno que no tenga problemas. Si algunos en mayor medida son más complejos, en otros es más fácil, ¿verdad? Tercero, la corriente filosófica basada en los valores, ideas y doctrinas relacionadas con la política. La última, la tendencia científica, se ocupa de formar los elementos científicos para la conformación, especialmente de lo que va a ser la ciencia. Solo voy a dejar entrar este último cristiano. También debemos distinguir, dentro de la sociología hay diferentes tipos de enfoques. Por ejemplo, la sociología nos muestra el ser político. El ser político es aquel individuo que se dedica permanentemente a dirigir o a ejecutar ciertas políticas de carácter público. Es un político, tiene lo que es la famosa demagogia, especialmente para satisfacer previamente las necesidades de la población, ¿verdad? Ese es un político porque se dedica solo a hacer determinado tipo de actividades, especialmente en el gobierno o de carácter individual, como puede manifestarse. La filosofía política nos lleva al querer ser político, los actos políticos y los principios jurídicos, además de ser de él, ¿verdad? El querer ser político, de alguna manera, es el sueño de muchas personas. Tal vez de ustedes no, ¿va? Pero muchas personas quisieran ser políticos. Solo salen del Congreso y se convierten en millonarios de la noche a la mañana. Hay raras excepciones también de gente que lo hace a través de medios económicos. Porque ya son las, les dije que 15 minutos antes, así que ahorita ya no dejo entrar más gente. En su expresión más general, implica un análisis crítico de los fenómenos políticos y las instituciones que generan en relación al Estado y la sociedad, dando lugar a la observación de los hechos sociales encaminados a la formación del orden público, que son la base teórica y orgánica de lo que va a ser el derecho público. Por tanto, sus actividades principales en la ciencia política, según Andrade Mexicano, es observar y constatar los hechos que ocurren en la vida política, buscar la teoría que explique los fenómenos observados. Tercero, elaborar juicios de valor de los hechos. Cuarto, formular recomendaciones y soluciones prácticas de los hechos. Y quinto, el ejercicio filosófico que ubica la valoración de la vida política de acuerdo con el bien y el mal, también denominada crítica ética. Desde tiempos muy antiguos, pues ya la palabra política ya se manejaba, especialmente a partir de la sociedad de carácter esclavista en adelante, aunque se dice que por ende, dentro de lo que son las tribus más primitivas, debemos de considerar que existían algunos elementos o algunos grupos que ejercían cierto tipo de poder en contra de los grupos con menos recursos, ¿verdad? Por ejemplo, debemos tener un sacerdote, un religioso en aquel tiempo, un hechicero, etcétera. Tenía mucha influencia, especialmente en el gobernante de turno en aquel entonces. El origen
En la antigüedad la vida social se entremezcla, por lo cual los pensadores iniciaron un proceso de diferenciación, ¿verdad? Dentro de esto tenemos, se conforma en función de la organización y funcionamiento de la sociedad integradas bajo un poder público. Aquí tenemos dos grandes pensadores de la época de los griegos, especialmente Platón y Sócrates, que de alguna manera manifestaron ciertos elementos muy aunados a lo que eran las policividades de Estado en aquel momento. Platón decía que hay que buscar el buen gobierno y un Estado ideal mediante la observación de la realidad, pero no explica mayor cosa. Ustedes saben, es una realidad objetiva la que se tiene que dar a través de cierto tipo de sistemas que en aquel entonces no te daban. Estábamos hablando de una sociedad muy primitiva, la época de carácter esclavista, gobernante y gobernados, y cada uno tenía cierto tipo de actividad o de función propiamente dentro de lo que es la sociedad. Aristóteles decía la política era natural al hombre, a la vida en común, era natural al hombre porque es el que más se puede comunicar con los niños. En todo caso, digamos, Aristóteles se le considera como el padre fundador de la ciencia política y su máxima expresión literaria de la política. Y entonces, debido a los conflictos que existen entre la clase media y la más baja, se hace necesario construir una clase media fuerte. Ante las diferencias entre los pobres y los ricos eran muy notables. Se creía que de alguna manera durante esta época esclavista, decían ellos, alguien tiene que dirigir, alguien tiene que pensar, alguien tiene que razonar, etcétera. Somos nosotros los pensadores, ¿no? La gente que tenía el poder político. Y dos, tenemos especialmente que de alguna manera ya en épocas más recientes pues van a existir gente como Juan Bodino, Tomás Hobbes, Montesquieu y Comte, que de alguna manera sus aportes va a ser la creación de instituciones sociales, en su obra La soberanía. El hombre en su afán de poder es una cuestión de carácter psicológico. Montesquieu establece las formas de gobierno propias de la realidad social y Augusto Comte, fenómenos del poder y su organización de carácter sociológico. En cada uno de estos son grandes pensadores de carácter político. Solo para establecer un poquito en Hobbes, cuando el hombre en su afán de poder, cómo de alguna manera la gente puede distorsionar totalmente lo que es la realidad a ustedes. Él cree que actúa de una manera honesta y correcta, pero es muy difícil porque a través de tiempos muy antiguos sabemos que todos los que llegan al poder político en este país, como en cualquier otro, sufren serios trastornos de conducta, propiamente o antes o durante el proceso de gobierno. Cada uno de los gobernantes comete actos totalmente desleales, especialmente en perjuicio de la población. Después tenemos a partir del siglo XX que surge la ciencia política como un intento de vida independiente, diferenciarse de las demás ciencias sociales. Es un estado que interviene en la realidad social y busca modificar la realidad social a partir de los resultados de observación. Entonces, hay diferentes formas de enfocar lo que es la ciencia política en el siglo XX. A veces su objeto de estudio puede cambiar muy significativamente. Ya les decía, en los Estados Unidos, su objeto de estudio son las conductas del ser humano. Pero en el siglo pasado se suscitaron acontecimientos increíbles, ¿verdad ustedes? Y entonces el objeto de estudio dejó de ser en un momento determinado el fenómeno especial, ¿verdad?
Por ejemplo, la desintegración de Rusia. ¿Quién iba a pensar que en un momento determinado una de las naciones más poderosas del mundo se iba a desintegrar y varios de sus estados pasaron a independizarse, ¿va? O quién iba a creer, por ejemplo, la actividad del Golfo Pérsico, especialmente que se suscitó por parte de la invasión de los Estados Unidos a estos países árabes, tratando de proteger especialmente lo que era el petróleo, ¿va? Entonces, ¿o quién iba a pensar la caída del muro de Berlín y la unificación de Alemania en una sola, ¿va? Todos esos acontecimientos cambian la perspectiva del objeto de estudio en un momento determinado. Pero ahí estamos como de alguna manera ha ido evolucionando muy significativamente, ¿no? Pues tenemos la naturaleza de la ciencia política, o sea, esa naturaleza de la ciencia política es la misma que en el hombre. Es algo normal, es inherente al ser humano, de alguna manera, el participar en algunos eventos significativamente, ¿va? Cómo se desarrolla y construye el conocimiento que genera y el método que utiliza para difundir y validar dicho conocimiento, entre otras cuestiones. Posesión de un objeto es la característica previa al conocimiento científico que implica la existencia de un orden de hechos sobre los cuales se realizan las reflexiones de los investigadores y posibilidad de abordarlos de manera objetiva. Esta existencia de orden sobre lo que se realizan reflexiones, de alguna manera puede ser cualquier acontecimiento o fenómeno político que se dé en un momento determinado. Pudieran serlas a nivel mundial, ¿verdad? Cómo se ha ido desarrollando la política en los países islámicos, especialmente con tanto conflicto. Acaba de dar un golpe de Estado, no sé qué, en país de carácter africano también. O sea que cada uno de esos eventos significativamente es materia de estudio. El método que se va a estudiar implica la forma en que se despliega la investigación de los hechos de acuerdo a cómo se va desarrollando, ¿no? Y cómo se van colocando poco a poco las ideas centrales para poder demostrar, digamos, este tipo de evento, ¿no? Tercero, el establecimiento de certidumbres. Esto nos lleva a establecer las relaciones inciertas e imprecisas bajo un nombre u otro, las relaciones estables o constantes entre los fenómenos observados. Les decía yo a sus compañeros, siempre hay momentos de incertidumbre. Y les decía, uno de los casos más significativos que tanto impacto ha tenido a nivel mundial es el famoso COVID, ¿va ustedes? Al principio, aquella gente que estaba contagiada sufría las consecuencias o el desprecio o discriminación por parte muchas veces de las personas, ¿va ustedes? Los primeros contagiados sufrieron mucha discriminación. La gente que estaba, digamos, al frente de este tipo de actividad, especialmente en México, enfermeras y doctores, fueron agredidos brutalmente, ¿verdad ustedes? En algunas ciudades, como incluyendo Guatemala, las casas de algunas de este tipo de personas quisieron, de alguna manera, prenderles fuego. O sea que, aparte lo teórico y aparte es eminentemente lo práctico. O les decía yo el caso del señor juez Moto, ¿va ustedes? Con tanta crítica que se le ha hecho al señor, ¿verdad? Yo obviamente no puedo dar mayor situación porque desconozco quién es el personaje este, pero ha sufrido las consecuencias, especialmente de los diferentes sectores de la sociedad, incluyendo lo que son los Estados Unidos, que aboga por una transparencia, especialmente en el aspecto de la elección, especialmente de magistrados.
Moto incluso fue cómo votaron tantos abogados por él, ¿va? Pero era muy sencillo porque hay cierto tipo de presión, es el elegido por parte del gobierno, y en las diferentes instituciones existen abogados que de alguna manera son obligados a votar por este personaje, ¿va? Y le decía de la rapidez con que actuó, digamos, el Congreso para la elección especialmente del señor Moto, habiendo varias impugnaciones, ¿verdad? Fue otro órgano competente como es la Corte de Constitucionalidad que no quiso darle, digamos, ninguna solución al problema. Le dijo, no vamos a dar toma de posesión hasta que no se resuelvan las impugnaciones establecidas en ley, ¿verdad? Y quién iba a imaginar que más adelante este personaje de alguna manera se iba a girar orden de aprehensión en contra de él, ¿va ustedes? Y hoy anda prácticamente huyendo y puede ser declarado en rebeldía. Entonces está complicado, es una incertidumbre que tal vez tarde o temprano se van a digamos, a verificar los hechos, a comprobar de dónde es que nace, digamos, por qué tanto apoyo por los sectores conservadores o pudientes para que integre, digamos, parte de la Corte de Constitucionalidad. No toma. Entonces, a esto especialmente es lo que se debe. Aquí es una frase, digamos, que había agregado yo, que decía Aristóteles, esto es agregado, Aristóteles afirmaba en su obra política que el hombre es esencialmente animal, social, racional y político, debido a tres componentes: su naturaleza, sus hábitos y su razón. La razón por las cuales el hombre es un ser social. De hecho, la gente que de alguna manera no tiene ese tipo de comunicación social solo serán aquellas personas ermitañas o que conviven en lugares muy alejados, y cuando viven en ese tipo de comunidades muy alejadas, viven muy solitarios, les cuesta convivir con la gente, ¿va? Y las personas que obviamente no tienen ninguna relación con ningún ser humano, pues se convierten en primitivos. Algunos niños incluso en algunos lugares del mundo se han convertido en niños salvajes que tienen más relación especialmente con animales que propiamente con el ser humano, ¿va? En conclusión, todo ciudadano es un ser político por su naturaleza de pensar, razonar, desear y actuar. Entonces tenemos la capacidad nosotros como seres humanos de pensar, razonar, digamos, utilizar nuestra mente para poder discernir cualquier tipo de conflicto, desear y actuar, ¿verdad? Por su capacidad de discernir entre lo que es correcto y lo que no es, me parece lo que es la ética, ¿verdad? La política debe tener un fin último que conlleva el bien común. Como consecuencia, esta naturaleza del ser político solo desaparece cuando dejamos de existir. Otra de las grandes mentiras dentro de la parte práctica es la política debe tener un fin último que conlleva el bien común, pero ya hemos podido observar en casi la mayor, por lo menos en nuestro país, que la política lo único que conlleva es a satisfacer las necesidades de los individuos, ¿verdad? Lo último que se andan preocupando es por el bien común de las personas, ¿verdad? O sea, en Guatemala, digamos que por el hecho de que se dio el COVID, se empezaron a manifestar o afloraron ciertos problemas en Guatemala, sobre todo de orden social. Se pudo acentuar lo que es la pobreza en ciertos sectores de Guatemala. La gente con banderas blancas, etcétera, a solicitar dinero. Pero por otro lado, tenemos que
el ejército se vio beneficiado con un incremento a su presupuesto. Entonces el ejército, nosotros podemos criticarlo, censurarlo, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero es el ente, es la institución que mantiene el control del país, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Jimmy Morales plegado especialmente a las necesidades de este grupo, de esta institución, ¿verdad? Hoy de la misma manera, Yamatei también tratando de quedar bien con el ejército, porque se rumoraba a ustedes que incluso había mucho descontento en las filas castrenses por el actuar del presidente Yamatei, y de alguna manera para poderlos mantener, ¿verdad?, ocupados, se les dio ciertos recursos económicos. Ellos pueden proponer que esos recursos económicos van para X o Y razón, pero la verdad es muy, muy elocuente en lo que termina. Relaciones y métodos de la ciencia política. Tenemos la filosofía política, se encarga de proyectar las instituciones políticas hacia su desarrollo futuro de acuerdo a las nuevas modalidades del Estado y busca explicar los hechos políticos de acuerdo con las relaciones sociales. También tenemos la historia, estudia las narraciones y critica los hechos pasados que describen la vida e ideas políticas de los pensadores de la época que contribuyeron de manera importante al desarrollo de los grupos sociales. C. La ciencia política como tal estudia la naturaleza del Estado, los procesos políticos y los valores que se encargan que dieron origen y guía las instituciones. Y de la sociología política que se encarga de los estudios de los hechos políticos. De alguna manera, pues, estos elementos son solo algunos con los que se relaciona especialmente la ciencia política, es poder y Estado. Ese poder Estado va incluido en todos los gobiernos del mundo, a ustedes. No puede haber un Estado de carácter anárquico, no sobreviviría. De alguna manera se necesita el poder, especialmente a veces que le es otorgado al gobierno, especialmente para poder controlar a la población cuando en un momento determinado no son satisfechas sus demandas. Pero hay otras disciplinas como la economía política, la gestión gubernamental o las políticas públicas que de alguna manera contribuyen a que el Estado pueda de alguna manera hacer sus planteamientos para mejorar el bien común de la sociedad. Hay otras ciencias auxiliares como es la demografía, que de alguna manera nos permite conocer el número poblacional en un momento determinado, ¿verdad?, para poder establecer ciertos parámetros con respecto a los fenómenos políticos, y no menos, sí, muy importante es la estadística, ¿va?, que a través de datos numéricos nos sirve para obtener a partir de ellos y deducir, digamos, las bases de probabilidades que se pueden dar en un acontecimiento político. Recordémonos que nosotros, la ciencia política fue parte de las ciencias sociales, y a veces los resultados no son al 100%. En el caso de las ciencias sociales, todavía las soluciones que se dan pueden variar un poquito como por las situaciones de incertidumbre que a veces se dan, y porque los fenómenos no se pueden incluir dentro de lo que es un componente, digamos, no puede ser como el COVID, ¿va? El COVID pasó una serie de procesos de experimentación y la gente no puede entrar en ese contexto, ¿va? El tipo de instrumento que se utiliza especialmente para conocer a la gente son diferentes. Por eso se utilizan diferentes instrumentos como la entrevista, las famosas investigaciones
con respecto a preguntas, respuestas, conversatorios, etcétera, para conocer las opiniones de los diferentes fenómenos políticos que se establecen, ¿verdad? Entonces, hasta aquí vamos a dejar, patojos, y nos vemos nosotros el próximo lunes a la misma hora, un poquito más puntuales para que no puedan perder sus relaciones, ¿verdad? Entonces, nada más por el día de hoy y nos veremos el próximo día lunes, ¿verdad? Ya ahí los compañeros que tienen las diapositivas, que las hagan el favor de pasarlas en Classroom, ahí las van a encontrar, ¿verdad? Así que esta es la sección O. Todavía no le he mandado ninguno, ¿va? No, licenciado. Hágame el favor, mándeme 2 teléfonos. Mándeme 2 teléfonos, así se las puedo los compañeros para podérselas mandar. Vamos a ver, se la voy a mandar a Damaris, es 2051 29 36 40 71 32 68 87 68 68 67. Bueno, entonces ahí se las mando en un ratito. Ahorita se las voy a mandar de una vez. Entonces nos vemos, patojos, y que tengan muy feliz clases para el día jueves y viernes, ¿verdad? Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde.